Paz y bien, soy el hermano Jesús María Betuno Ortega, sacerdote católico, franciscano capuchino, y bueno, pues quienes van siguiendo esta serie de temas sobre encuentro y seguimiento de Cristo en la Iglesia ya me van conociendo. Y pues vamos adelante con un tema más. El tema anterior era relativo a la reconciliación y hablamos de la reconciliación con Dios. Nos quedó una segunda parte muy importante que es la reconciliación con y en la Iglesia. Comencemos recordando lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia. En el número 1425 nos dice lo siguiente. Pero el apóstol San Juan dice también, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Y el Señor mismo nos enseñó a orar, perdona nuestras ofensas, uniendo el perdón mutuo de nuestras ofensas al perdón que Dios concederá a nuestros pecados. Bueno, ante todo pues, reconocer que somos pecadores. Y luego que Jesús nos ha enseñado a pedir perdón por nuestras ofensas, porque el Padre Nuestro, pues todo va en nombre plural. Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Entonces nos sentimos que comunidad, ese es el punto de referencia. Somos comunidad, una comunidad de hijos de Dios, cuya familia se llama Iglesia. Este aspecto, pues, o esta dimensión de nuestra vida eclesial, esta dimensión comunitaria, da razón a que también la reconciliación, cuando hemos pecado, se dé también con la Iglesia. La clave es sencilla. Meditar este punto fundamental de nuestra vida. Meditarlo, reflexionarlo y referirlo a toda nuestra vida cristiana para que nos cale bien profundo que no somos cristianos individuales, sino que somos cristianos hermanos. Hermanos entre nosotros e hijos de Dios, en nuestra referencia a Él, que formamos esta familia de la Iglesia. La Iglesia en general y luego otras iglesias particulares, como puede ser la Iglesia Católica o la Iglesia de tu diócesis o la Iglesia de tu parroquia. Por ser comunidad, nos debemos sentir responsables los unos de los otros. Entre nosotros se da una comunicación de bienes espirituales, expresada, proclamada por ese artículo de nuestra fe que decimos o llamamos comunión de los santos, todos los domingos, en el credo de los apóstoles, al menos cuando recitamos este credo, puesto que hay dos credos, el nacianceno y el de los apóstoles. El otro es más largo, este es más breve, el de los apóstoles, y decimos allí, creo en la Iglesia Santa Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Esta fórmula del credo, que es la más antigua, pone de relieve estos dos hechos que están íntimamente relacionados.
la comunión de los santos y el perdón de los pecados. A través de ello, el lado humano y espiritual de la santidad de la Iglesia. El lado humano es el perdón de los pecados, el lado espiritual, la comunión. La comunión de los santos, que es la comunión de todas las gracias y carismas que Dios derrama sobre la Iglesia y que nosotros los compartimos por medio de la oración, por medio de las celebraciones, de los sacramentos, por medio de la penitencia o conversión. Y inclusive podemos decir también por medio de una vida en la cual realmente nuestra vida sea una fuerza positiva en la construcción y en la vida de la Iglesia. Por una parte reconocemos que en la Iglesia se da el perdón de los pecados. Que ella es santa y que hay una comunicación espiritual entre quienes hemos sido santificados por el bautismo y los demás sacramentos. Esa es la razón por la que hablamos de los santos. No nos referimos a los santos que veneramos en los altares, sino a quienes hemos sido santificados por la gracia bautismal y luego seguimos creciendo en esa santidad por medio de los demás sacramentos. Pero por la misma razón, cuando nuestra conducta no corresponde a esa santidad, ofendemos la santidad de la Iglesia. Cuando siendo miembros de una comunidad eclesial santa, actuamos de forma indebida, no acorde a esta santidad, ofendemos a cada uno de sus miembros y es necesaria la reconciliación. ¿Cómo nos reconciliamos con la Iglesia Santa a la que hemos ofendido? En la antigüedad, los pecados, en la antigüedad me refiero a los 2 primeros siglos de la Iglesia, los pecados que ofendían gravemente a la Iglesia, que eran 3 fundamentalmente: renegar de la propia fe, adulterio y homicidio, se sancionaban con una penitencia pública acompañada de la excomunión. La excomunión, es decir, se privaba de la comunión con la Iglesia, de tal manera que estas personas pues no podían participar en la vida eclesial durante un tiempo hasta que fueran reconciliados, fuera en la Semana Santa o si no habían dado señales suficientes de conversión en otro tiempo. Entonces, los que habían cumplido la penitencia y habían dado señales de conversión eran aceptados a la comunión con la Iglesia, a la recepción de los sacramentos. Hoy en día, aunque hay pecados cuya absolución está reservada al obispo o a otros ministros de la Iglesia, porque comportan penas especiales, la reconciliación se da a través de la administración normal de este sacramento. El sacerdote actúa siempre en nombre de la Iglesia y de Dios. Normalmente en cada diócesis, precisamente porque el obispo no estaba a disposición o podía atender a todos los casos, pues había o hay todavía un clérigo, un sacerdote, con el título de penitenciario. Y él es el encargado de absolver de aquellos pecados reservados al obispo.
sacerdote actúa siempre en nombre de la Iglesia y en nombre de Dios. Dios nos da esa facultad a través de Cristo, que les dice a los apóstoles: reciban el Espíritu Santo, y lo que ustedes perdonen será perdonado en el cielo, lo que ustedes no perdonen no será perdonado. Qué misterio tan grande, ¿no? Esta facultad de perdonar los pecados, pues no es una facultad humana. Con razón, muchos pueden decir: bueno, ¿y qué? ¿Por qué el sacerdote me va a perdonar a mí? ¿No es un humano como yo? Sí, en eso tienes razón, es un humano, pero tiene esa facultad que le ha sido concedida, que los apóstoles la han transmitido a los obispos y los obispos a los sacerdotes. Y mucho tenemos que agradecer al Señor esta gracia tan hermosa de poder recibir este sacramento y sentirnos y saber que somos reconciliados, Porque sí, como algunos dicen también con razón, yo puedo pedirle perdón a Dios, pero a la Iglesia, ¿cómo le pides perdón? ¿Quién te dice de parte de la Iglesia yo te perdono? Pues precisamente el ministro que representa oficialmente a la Iglesia, que en los casos normales es el sacerdote, el párroco, o cualquier sacerdote que esté al confesionario para escuchar las confesiones y dar la absolución. Además de esta experiencia del perdón eclesial administrado por el sacerdote o el obispo, el perdón eclesial se da también a nivel comunidad en la celebración de algunos sacramentos. Por ejemplo, en la celebración de la misa, que es el que frecuentamos más a menudo. Comenzamos la Eucaristía con un acto penitencial. El sacerdote invita para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. A continuación, se reza una oración penitencial, como puede ser: yo confieso ante Dios Todopoderoso, oh Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. También en el Padre Nuestro, cada vez que rezamos el Padre Nuestro, estamos pidiendo perdón y estamos concediendo el perdón a nuestros hermanos en la Iglesia. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. También en la celebración comunitaria de la reconciliación. La Iglesia hoy ha instituido celebraciones comunitarias del sacramento de la reconciliación. Y obviamente que esas celebraciones comunitarias no se excluye el que los fieles pasen con el sacerdote y confiesen sus pecados. Pero también se da una reconciliación comunitaria a través de esas celebraciones, que está en línea con lo que Santiago en su carta escribió diciendo: confesaos los pecados unos a otros y rezad unos por otros para que os curéis. Mucho puede la oración intensa del justo. Bueno. Y por fin tenemos también la unción de enfermos. Otra forma a través de la cual
La Iglesia reconcilia al pecador. El sacerdote unge al enfermo para salud de su cuerpo y de su alma. Y el ideal es que se haga pues también con la presencia de la familia cuando es en la casa, o también celebraciones comunitarias de la unción de enfermos que se organizan en las parroquias en tiempos concretos. Al respecto de este sacramento, tenemos un testimonio el más valioso y el único de la Iglesia primitiva, que es el de la misma carta de Santiago, cuando dice: «¿Sufre alguno de vosotros?, que rece. ¿Está uno de buen humor?, que cante. ¿Hay alguno enfermo? Llame entonces a los responsables de la comunidad, que recen por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor». Que llame a los presbíteros. En esta traducción habla de los responsables de la comunidad, pero se refiere: llame a los presbíteros de la comunidad, que eran los que tenían el ministerio sacerdotal, que recen por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor. La oración hecha con fe dará la salud al enfermo, y el Señor hará que se levante. Si además tiene pecados, se le perdonarán. Pues es una celebración eclesial de la reconciliación, aunque también es digno de mencionar ya de paso, pues como este sacramento tiene como finalidad, además del perdón de los pecados, curar la salud, curar de la enfermedad y conferir la salud a los enfermos. Algo muy importante pues que lo vemos como Jesús lo practica también, ¿no? Y envía a sus discípulos con el poder de echar espíritus inmundos y de ungir a los enfermos. Entonces, para liberarlos de la salud o para liberarlos de la enfermedad espiritual y corporal. Aquí tengo yo unos textos bíblicos del Nuevo Testamento que los vamos a recordar para reafirmar lo que acabo de decir. Creo que hay que meditar mucho y es hora de que entendamos, después de tantos años de concilio, del Concilio Vaticano II, ya son desde el 65 hasta hoy, son 35 y 20, 55 años que la Iglesia ha caminado con la doctrina del Concilio Vaticano II, donde se insistió en esta condición comunitaria de la reconciliación, y parece que muchos cristianos no les cala, así como también el sentido que tiene el sacramento de la unción de enfermos, de ser unción de enfermos y no ser unción de moribundos. Bueno, pues como les mencionaba en el capítulo 18 de San Mateo, que es el capítulo eclesial, pues ahí nos habla del perdón. Es una historia bonita donde Jesús cuenta una especie de parábola, no la llama así el Evangelio, pero es una parábola donde dice cómo una persona que tenía una deuda, su amo se la perdonó, pero cuando este señor salió ya libre de su deuda y se encontró con otro colega, con otro compañero, amigo que tenía una deuda con él, pues le dijo: o me pagas o te meto a la cárcel. Y así lo hizo. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que cuando el amo se enteró, lo llamó a cuenta y dice: sí,
O sea, tú no tienes misericordia con tu compañero y quieres que yo tenga contigo, así pues págame o te meto en la cárcel. Y concluye la historia diciendo, pues lo mismo hará mi Padre del Cielo si no perdonáis de corazón a cada uno de vuestros hermanos. Entonces el perdón que Dios nos da lo hemos de también compartir con los demás. Nosotros perdonamos como nosotros perdonamos. Nos cuesta perdonar, ¿verdad? Nos cuesta perdonar porque no somos humildes. Y en el mismo Evangelio de San Mateo, en el Sermón de la Montaña, después del Padre Nuestro, fíjense, que hace una referencia al perdón. Porque si perdonáis sus culpas a los demás, también vuestro Padre de cielos perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Importante, pues, este perdón eclesial comunitario, que nos perdonemos. ¿Por qué? ¿Por qué depende el perdón de Dios de nuestro perdón? ¿Es que Dios no nos perdonaría o qué? Simplemente porque si tu corazón está cerrado al perdón, ¿cómo vas a recibir el perdón de Dios? O sea, tú quieres que te perdonen y tú no perdonas, no es lógico. Por eso Jesús nos enseñó a decir, perdónanos como nosotros perdonamos. No nos dice, nos podría haber dicho, perdónanos para que nosotros perdonemos. Pues no. Primero va nuestro perdón. Primero va a abrir nuestro corazón al amor fraterno, al perdón fraterno, y luego viene la oportunidad de que Dios también nos dé ese mismo perdón. ¿No? Y para concluir tenemos el de la primera carta de San Juan. En el capítulo 5, que nos dice, vamos a ver, versículos 16 al 17. Si uno se da cuenta de que su hermano peca en algo que no acarrea la muerte, pida por él y Dios le dará vida. Digo los que cometen pecados que no acarrean la muerte. Hay un pecado que acarrea la muerte. No me refiero a este cuando digo que rece. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no acarrean a la muerte. Y sabemos que todo el que ha nacido de Dios y lo vive, no peca, no lo guarda. No, lo guarda el que nació de Dios y el malo no puede tocarlo. El que ha nacido de Dios y lo vive no peca con estos pecados que le llevan a la muerte. Acaba de decirnos. Si tu hermano peca en un pecado que no lleva a la muerte, pides por él y Dios le dará la vida. Pero hay pecados, habla de un pecado. Hay un pecado que acarrea la muerte. Jesús nos dijo, el que peque contra el Espíritu Santo, a ese no se le perdona. Entonces, a eso se refiere este pecado de San Juan, sin duda, al pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Sencillamente quiere decir que tú te cierras a la gracia de Dios. Tú le dices a Dios, no te quiero en mi vida. ¿Ya? Si tú lo rechazas, ¿cómo quieres? ¿Que Dios a fuerzas te arrastre? No, Dios es compasivo, misericordioso, pero respetuoso también. En ese sentido, pues, o sea, no dice Jesús que no haya conversión para esa persona. Esa persona se puede convertir. Entonces se convierte y reconoce su pecado. Pues obviamente que va a recibir el perdón.
Pero mientras esté en esa actitud recalcitrante de cerrarse a la gracia, a la influencia de Dios en su vida, pues no tiene el perdón del pecado. Pero a lo largo de la historia hemos visto la conversión de muchos ateos, de mucha gente que se cerró, que negó a Dios, negó a Dios su lugar en su vida. ¿No? Entonces, una cosa es la conversión, otra cosa es el perdón. Mientras uno está en esa actitud, pues no puede recibir el perdón porque se cierra a sí mismo. Entonces, ¿cuál es el remedio? El remedio es que se abra. Es que se abra. Es decir, imagínense que uno se encierra en un local que está contaminado con gas, con unos gases mortales. ¿Qué pasa? Pues se muere. ¿Tiene algún remedio? Sí, que abra la puerta y salga. Abrir la puerta es la conversión. Entonces Dios no niega la conversión a nadie. Pero si tú te encierras en tu pecado, en tu soberbia, ¿qué va a hacer Dios contigo? Si tú no quieres, no hace nada. Nosotros tenemos que tenderle la mano, decir, Señor, aquí estoy. Entra. Bueno, pues pensemos un poquito en esto. Creo que es importante que reflexionemos sobre esta condición eclesial de nuestra vida, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, me refiero para celebrar los misterios y celebrar la fraternidad. Para lo malo me refiero para reconocer nuestros pecados, pedirnos perdón, reconciliarnos. Y pues vamos a experimentar pues precisamente como es una gran riqueza para nuestra vida el poder reconciliarnos con los hermanos, con la Iglesia y sentirnos acogidos, aceptados, no solamente por Dios, es decir, nuestra relación con Dios pues sí puede ser muy rica, pero el sentir que tenemos unos hermanos que celebran nuestra fe, que nos acogen, que no nos juzgan, que se alegran del perdón que hemos recibido a través del ministro y nos aceptan a la comunión plena de la vida de la Iglesia, pues obviamente que es un ensanchamiento y un esponjamiento de nuestro corazón admirable. Bueno, pues y para concluir pueden recitar o rezar el Salmo 86. Los salmos, aunque fueran compuestos ya en el Antiguo Testamento, sin embargo, tienen una riqueza espiritual admirable para nuestra vida, incluso eclesial. Pues que el Señor los ilumine, el Señor los guíe por este camino comunitario, porque ser iglesia es ser hermanos y ser cristianos es ser iglesia. Paz y bien.